Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ya que conocemos las reglas básicas de formulación y las reglas básicas de nomenclatura, las vamos a ir aplicando a los diferentes compuestos que podemos encontrarnos. En primer lugar, vamos a trabajar con los compuestos binarios de oxígeno. Obviamente, en estos compuestos vamos a tener siempre el átomo de oxígeno. Y si ustedes se fijan en la tablita de los números de oxidación, el oxígeno siempre va a aparecer con número de oxidación -2. Los primeros compuestos binarios que vamos a ver son los óxidos. Los óxidos van a formarse con el oxígeno, que va a trabajar, como ya hemos dicho, con número de oxidación -2, y por lo tanto lo vamos a colocar siempre a la derecha. Y a la izquierda vamos a colocar el elemento más electropositivo o menos electronegativo. ¿Vale? Ese elemento puede ser cualquiera de la tabla periódica, cualquiera por supuesto, menos los gases nobles y los elementos del grupo de los halógenos. ¿Por qué? Porque si se fijan, nosotros decíamos que con esta tablita lo que mirábamos era la electronegatividad. ¿Vale? Si ustedes miran, el oxígeno está situado aquí. Y todos esos elementos que están por delante del oxígeno y que por lo tanto son más electronegativos son los elementos del grupo de los halógenos y por lo tanto van a formar otro tipo de compuestos que son los haluros, que los veremos a continuación. El resto de elementos, menos los gases nobles, ¿vale?, los vamos a poder colocar delante del oxígeno. En el caso de que el oxígeno lo junte con estos elementos, voy a tener que cambiar el nombre, porque acuérdense que nosotros siempre poníamos el más electronegativo en el lado derecho. Si yo quiero juntar el oxígeno y el flúor está el primero, ¿vale? Es más electronegativo que el oxígeno y por lo tanto tendré que cambiar el orden. Vamos a ver primero los óxidos y luego ya nos metemos con ese grupito especial. En los óxidos, como ya hemos dicho, oxígeno con número de oxidación -2 y cualquier otro elemento. Si el elemento es, por ejemplo, del grupo 1, como puede ser el sodio, ¿vale? Si ustedes miran en su tablita de números de oxidación, verán que el sodio tiene número de oxidación +1. Para formar esa molécula, recuerden que la molécula tiene que ser neutra y que por lo tanto en este caso voy a necesitar 2 sodios. Es decir, que la molécula me va a quedar de esta forma. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es nombrarla. ¿Vale? Si me dicen que la nombre por nomenclatura sistemática, ¿vale?, la de composición sistemática, acuérdense que solo tengo que fijarme en la cantidad de átomos que tengo de cada elemento, ¿vale? Como estamos hablando de compuestos binarios del oxígeno, todos se van a llamar óxidos, todos menos esa excepción de la que hablaremos a continuación. Entonces el nombre será óxido de disodio. ¿Vale? Recuerden que digo la cantidad que me indica la fórmula. Si yo quisiera nombrarlo por la nomenclatura de Stock, tengo que mirar los números de oxidación que tiene el sodio. Si yo me fijo, el sodio solo tiene un número de oxidación y por lo tanto no tiene para elegir. Es decir, que el nombre en nomenclatura de Stock será óxido de sodio. ¿Ok? Vamos ahora a hacerlo al revés, es decir, me dan los nombres y me piden que escriba la fórmula. Vamos con el primer ejemplo, monóxido de cobre. Yo identifico que tiene oxígeno e identifico que tiene cobre. El cobre lo escribo el primero porque es el último que nombramos. El oxígeno lo escribo el segundo porque es el primero que nombramos. En la nomenclatura sistemática me van a dar directamente las cantidades. En este caso me dicen que tiene un oxígeno y me dicen que tiene un cobre, porque recuerden que el mono en el segundo elemento no se utilizaba. Por lo tanto, el monóxido de cobre es esta formulita que tienen aquí. Vamos con el segundo ejemplo, dióxido de carbono, que lo han visto 1.000.000 de veces. Identifico que tiene oxígeno, identifico que tiene carbono.
Escribo el carbono al primero, porque es el último que nombramos. Escribo el oxígeno al segundo, porque es el primero que nombramos. Me fijo en las cantidades. En este caso me dicen que tiene 2 oxígenos y lo mismo de antes, como no me ponen nada aquí, significa que tiene un carbono. Y ahí tienen la fórmula del dióxido de carbono. Tercer ejemplo, óxido de plomo 4. Bien, identifico que tiene plomo, identifico que es un óxido, es decir, que tiene oxígeno. Escribo el plomo primero porque es el último que nombramos, escribo el oxígeno el segundo porque es el primero que nombramos. Y aquí me tengo que fijar en los números de oxidación. Número de oxidación del oxígeno siempre hemos dicho que va a ser -2. Número de oxidación del plomo, si yo miro en mi fichita, me dicen que tiene +2 y +4. ¿Cuál está utilizando? Pues la que me dice el ejercicio. El ejercicio me dice que es 4. Por lo tanto, el plomo estará utilizando +4. ¿Vale? Esto que yo les he puesto por aquí encima, las cargas, yo les recomiendo que lo hagan siempre en lápiz, ¿vale? Porque eso no es parte de la fórmula. Bien, entonces, si el plomo tiene número de oxidación +4 y el oxígeno número de oxidación -2, para que esa molécula esté neutra necesitaré 2 oxígenos, ¿vale? De forma que cuando cada oxígeno me va a aportar 2 cargas negativas y cada plomo me va a aportar 4 cargas positivas. Y así mi molécula estará neutra, se compensan las cargas. Por lo tanto, la fórmula del compuesto será PbO2. Último ejemplo, óxido de hierro 3. Identifico que tiene hierro, identifico que tiene oxígeno. Escribo primero el hierro, porque es el último que nombramos. Escribo el oxígeno, porque es el primero que nombramos. Números de oxidación. Para el oxígeno siempre va a ser -2. Para el hierro, si yo miro mi tablita de valencia, veo que tiene +2 y +3. En este caso, en la fórmula me dicen que está utilizando el +3. ¿Vale? ¿Cómo me quedará la molécula para que sea neutra? Sencillo. Si ustedes recuerdan, yo tenía que utilizar 3 oxígenos y 2 hierros, ¿vale? Cuando tenemos estos numeritos que no son tan sencillos de ver, había un truco y es que el 3 se lo ponemos al oxígeno y el 2 se lo ponemos al hierro, ¿vale? Cruzamos las valencias, cruzamos los números de oxidación. Ese truquito siempre funciona, de forma que esta sería la fórmula del óxido de hierro 3. Pero ese truco hay que tener cuidado, porque en ocasiones es necesario simplificar, porque si no tendremos otro tipo de compuestos. Miren el ejemplo anterior, el óxido de plomo 4. Si yo hubiera utilizado ese truco, yo habría escrito plomo, oxígeno, ¿vale? El plomo tiene número de oxidación 4, se lo pongo al oxígeno. El oxígeno tiene número de oxidación 2, se lo pongo al plomo. Lo puedo hacer así, pero tengo que darme cuenta de que hay que simplificarlo, porque es un óxido, ¿vale? ¿Cómo lo simplifico? Pues como se simplifican las fracciones. Dividimos entre el más pequeño y en este caso me quedará PbO2. El truco funciona siempre, pero tengo que tener cuidado y simplificar. No voy a utilizar 2 átomos de plomo y 4 de oxígeno, sino 2 de oxígeno y 1 de plomo. Hay compuestos en los que no se simplifican, que son los peróxidos, que no los vamos a ver. Y vamos con la primera excepción. La primera excepción son los haluros, que van a ser combinaciones binarias en las que me aparece el oxígeno, que siempre va a trabajar con número de oxidación -2, y va a aparecer combinado con los elementos del grupo de los halógenos, es decir, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. ¿Vale? Como estos elementos son más electronegativos que el oxígeno, los vamos a colocar siempre a la derecha y el oxígeno lo vamos a colocar a la izquierda. Y estos elementos, aunque aparezcan a la derecha, van a utilizar el número de oxidación positivo.
Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero formar el compuesto entre el cloro con valencia, con número de oxidación más 3 y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Como el cloro está dentro del grupo de los halógenos, lo voy a colocar en el lado derecho y el oxígeno lo voy a colocar en el lado izquierdo. Pero con los números de oxidación hacemos exactamente lo mismo. La molécula tiene que quedar neutra. Por lo tanto, necesitaré 2 cloros y 3 oxígenos. Los únicos nombres que vamos a utilizar son los de la sistemática, ¿vale? Para los haluros no vamos a utilizar, no se permite la utilización de la nomenclatura de stock. Por lo tanto, nos queda súper sencillito. En este caso tenemos que añadir la terminación que ya conocemos, que es uro, ¿vale? Porque los vamos a nombrar como si fueran sales binarias, que lo veremos un poco más adelante. Y en este caso, pues me quedaría el dicloruro de tri, y ahora sí nombramos oxígeno, ¿vale? No me vayan a poner de trióxido, ¿vale? Dicloruro de trioxígeno.